Palabra el senador Napoleón Gómez Urrutia. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Adelante, por favor. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario Morena, a título personal, total y absolutamente apoyamos la ratificación del Convenio 98 que el Gobierno de México va a firmar con la Organización Internacional del Trabajo. Este país tiene una deuda histórica social con la clase trabajadora que a partir de este momento comienza a cambiar. Con la ratificación de este convenio, los trabajadores, las trabajadoras de México vamos a iniciar un nuevo proceso para reconstruir el mundo del trabajo en México, para volver a reivindicar los derechos de los trabajadores, la libertad de asociación, la libertad de sindicalización, la libertad de contratación colectiva. 70 años esperando para este momento. 3 desde que fue aprobado, discutido, analizado, tanto por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, por las autoridades correspondientes. Y para todas aquellas voces que han externado que no ha habido suficiente consulta, yo tengo los dictámenes y las resoluciones desde septiembre del 2015, cuando la Cámara de Diputados exhorta a la Cámara de Senadores a que se discuta este convenio, a que se apruebe y se ratifique. El Senado le contesta y exhorta también a las autoridades del Gobierno federal. Y finalmente, cuando el presidente Enrique Peña Nieto lo firma el 27 de noviembre de 2015 y se envía a esta Cámara, tanto la Secretaría de Gobernación como la Secretaría de Trabajo dicen que una vez habiendo hecho las consultas, se resuelve que se ratifique. Y aún así tuvimos que esperar casi 3 años. A nombre del Movimiento Obrero de México, de la clase trabajadora, este es un derecho que hoy se hace justicia. El dictamen que se emitió el 30 de noviembre del 2015 dice y termina así: firmado por el secretario de Trabajo y Previsión Social en ese momento, hoy secretario de Gobernación, por las razones dirigido al Senado de la República, por las razones anteriormente expuestas y tomando en consideración las respuestas a las consultas realizadas a los interlocutores sociales, así como a las autoridades que estarían involucradas en la aplicación y cumplimiento de este instrumento internacional, esta Secretaría de Trabajo y Previsión Social, habiendo reexaminado este convenio, advierte que los cambios en la legislación y en la práctica de México en esta materia son fundamentalmente congruentes con las disposiciones del Convenio 98. En este sentido, termina diciendo, recomienda la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la aplicación del derecho de sindicación y negociación colectiva. Claro que había sido discutido, claro que había sido aprobado y todas las organizaciones sindicales participaron, la CTM, la CROC, la UNT, muchas otras organizaciones, todas participaron, las autoridades correspondientes, se les consultó a la CONCAMIN, a las cámaras industriales. Entonces, este argumento de que no ha sido suficientemente discutido, ha sido discutido y rediscutido. Lo que pasa es que probablemente lo que no se quería era que se aprobara y se ratificara, y hoy lo estamos haciendo. Y para el movimiento obrero esto es hacer historia, es cambiar la nueva situación política, económica y social de México. La Organización Internacional del Trabajo, creada en 1919, parte de las premisas fundamentales, 3 de ellas. 1, la paz universal debe basarse necesariamente en la justicia social. 2, hay condiciones de trabajo en el mundo
que evidencian un estado de miseria y de injusticia social, y es urgente cambiar el panorama. Y 3, dice la OIT en sus premisas fundamentales, si algún país o nación no adopta un régimen de trabajo realmente humano, esto sería un obstáculo a los pueblos del mundo que desean mejorar sus condiciones de vida. Y aún más, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 20 2 premisas fundamentales. 1, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2, nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Compañeras y compañeros senadores, creo que esto es más que evidente que hoy, al aprobar y ratificar este convenio, estamos haciendo un acto de justicia. Porque este convenio, que es hermano del convenio 87 sobre la libertad de asociación, y que habían sido pospuestos por tantos años, porque había muchos intereses y hay muchos intereses creados que han fomentado la explotación de la mano de obra de trabajo en México de manera injusta, con prácticas verdaderamente incluso esclavizantes, con términos esclavizantes. Tengo copias de contratos de protección que algunas organizaciones han firmado con las empresas de protección patronal a espaldas de los trabajadores, donde verdaderamente los consideran y los términos que utilizan degradantes. Esto es algo que no podemos permitir ya, ni el movimiento obrero, ni el pueblo, ni el gobierno de México. Ya cambiaron las circunstancias, tenemos que cambiar esto de fondo. Hay intereses creados porque son los que han promovido los contratos de protección patronal para explotar a la mano de obra, los sindicatos blancos, a espaldas de los trabajadores, donde los ofrecen los salarios más bajos en América Latina que tenemos ahora en México, donde realmente les hacen trabajar 8, 10 y 12 horas con el salario quizá de una sola jornada de 8 horas. Donde no les permiten libertad de sindicalización, donde no conocen sus contratos colectivos si es que existen, donde no conocen a sus sindicatos si es que pertenecen a alguno, donde no conocen su contratación colectiva y sus derechos y prestaciones a los que tienen, se supone, acceso. Por eso hoy, con este convenio, volvemos a reconstruir, a reivindicar al movimiento obrero, a la lucha de la clase trabajadora de este país. Y justamente porque la mano de obra y la clase trabajadora es la que ha aportado, y no se nos olvide, la riqueza de México, de las grandes empresas que a base de estos contratos de explotación y de las extranjeras que han venido a México, es lo que han utilizado mano de obra barata. Hoy tenemos, vuelvo a repetir, los salarios más bajos de América Latina, una vergüenza histórica. Hace 20, 30 años éramos los líderes en los contratos colectivos, en los salarios y en las prestaciones de los trabajadores mexicanos. Esto se ha perdido por la avaricia y la ambición de algunos grupos empresariales que han buscado explotar la mano de obra y los recursos naturales del país de una manera obstinada, enfermiza, con avaricia, con una ambición desmedida. Esto tiene que cambiar. México ya cambió, ya comenzó a cambiar a partir del 1 de julio. Y una vez que entre el nuevo gobierno, tendremos que reordenar el mundo del trabajo. Lo que no se dan cuenta muchos, por la miopía de sus intereses, es que esto va a facilitar las relaciones entre el trabajo y el capital, con negociaciones acordadas y discutidas, donde se vean los planes de inversión a futuro de las empresas, donde los trabajadores, que son los que mejor conocen las condiciones de trabajo, las condiciones de la maquinaria y equipo, la tecnología, puedan aportar sus ideas, donde hay un diálogo social a nivel de entre trabajo y capital. Pero eso no lo ven ni los abogados intermediarios de estos grupos empresariales, ni tampoco ellos que quieren seguir manteniendo sus privilegios a costa de esta explotación de la mano de obra. Y quiero agregar un concepto más. Hay 187 países que pertenecen a la OIT, de los cuales 165 ya han aprobado este convenio desde hace mucho tiempo. Solo quedan 22 países, entre ellos México, ahora van a ser 21, que no lo habían aprobado. Y estábamos al nivel
hasta el día de hoy, de Afganistán, de Bahrein, de Laos, de Brunei, de Tailandia. Compañeros, una vergüenza cuando México tiene una historia gloriosa de lucha del movimiento obrero, de transformación, de representar verdaderamente antecedentes para la vida y la transformación política, económica y social de México. Así es que no más contratos de protección, no más explotación de la mano de obra de esta manera. Los trabajadores merecen el respeto y que sean tratados con justicia y con dignidad. Eso es lo que importa ahora y de aquí en adelante se debe de mover así, porque además la corta visión, si me permite unos segundos más, ya termino, señor presidente, nada más. Lo que yo quiero expresar es que además es una miopía de corto plazo de estos que se han opuesto a esta aprobación y ratificación de este convenio. No es solo por razones de justicia social, por razones económicas. Con los salarios tan bajos que tenemos, verdaderamente se ha perdido el poder adquisitivo, el consumo y la demanda. No se ha creado una estructura de producción y oportunidades para el mercado interno. Todo ha sido a base de la exportación. Nos han condicionado estos modelos económicos a volcarnos hacia afuera y a depender del exterior. Es muy importante volver a partir de este momento a reconstruir la economía nacional con base en el mercado interno, con base en crear nuevas oportunidades de trabajo, con salarios justos y dignos que verdaderamente deben de mejorar y transformar la vida económica del país y crear un bienestar y una sociedad y un futuro mejor para toda la clase trabajadora y para el pueblo de México. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Napoleón Gómez Urrutia.